Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Es un placer daros la bienvenida a este nuevo culto que tenemos, culto de jueves. Y vamos a leer un par de versículos en el Salmo 95 que nos invita a alabar al Señor. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Amén. Te invito, hermano, que en esta tarde puedas llegar a la presencia de Dios con alabanza, con agradecimiento, y que sea un deseo genuino de decir: Señor, quiero encontrarme con tu presencia. Corazón, que tú eres de mi canción.
Yo
gozado mucho en la presencia de Dios. Damos gracias a nuestros hermanos de alabanza y te invitamos ahora a que prestes atención. Hoy tenemos un estudio que lo lleva nuestro hermano Carlos y te invitamos a que prestes atención, que tomes apuntes, que escudriñes la palabra del Señor, que es rica, abundante y inacabable. Te invito a que disfrutes de este estudio de nuestro hermano Carlos. Que el Señor te bendiga. Sí. Bendiciones a todos, hermanos. Seguimos adelante con nuestro culto de hoy, día jueves. Amén. Y después de este tiempo de alabanza, hoy vamos a comenzar un estudio bíblico, ¿vale? No vamos a tener predicación propiamente dicha de la palabra, sino que lo que vamos a hacer es comenzar un estudio que estaremos transmitiendo los jueves a través de este canal de YouTube y que después lo pasaremos cuando lo podamos tener ya presencialmente dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bien, este estudio que vamos a comenzar hoy es un estudio que el Señor ya me llevaba inquietando desde hace algún tiempo, especialmente desde que comenzó todo este tema de la pandemia y todo este asunto del confinamiento. Ya el Señor me inquietó sobre este estudio y bueno, ahora pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder darlo y espero que sea de bendición para nuestras vidas y de edificación de la iglesia y de todos nosotros. Creo que va a ser un estudio muy interesante, práctico y del que podemos extraer muchas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Es un estudio que vamos a ver acerca de la vida de José. José, el personaje del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, ¿vale? Es un estudio su autor es un autor norteamericano, se llama Bill Crowder, y el estudio se llama Cómo vencer los desafíos de la vida. Amén. Cómo vencer los desafíos de la vida. Así que bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar y espero que os guste y espero que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, lo primero que hemos de decir, algo que ya hemos repetido en otras ocasiones y que creo que todos sabemos, es que Dios está interesado en desarrollar nuestro carácter. Amén. Es un aspecto muy importante del interés de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver no solo con lo que hacemos, sino también con lo que somos, y desarrollar nuestro carácter. Y ese carácter, hermanos, no lo desarrollamos en épocas de comodidad o de prosperidad, sino que, como todos muy bien sabemos, cuando más crecemos espiritualmente, cuanto más crecemos en nuestra fe, cuanto más maduramos en nuestro carácter, es en los tiempos difíciles, en los tiempos difíciles y complicados de nuestra vida. Las mayores lecciones de la vida suelen ser muchas veces el resultado, ¿verdad?, el producto de nuestros más profundos dolores. Es de ese tiempo de dificultad, de ese tiempo de dolor, de ese tiempo de prueba, donde crecemos, donde maduramos y donde sacamos las mayores lecciones para nuestra vida. Me gustaría comenzar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, del apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, ¿vale? Es un texto también conocido por todos nosotros. Y Santiago dice estas palabras: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Perfectos, cabales. Cabal significa una cosa que es ajustada a peso o medida. Es decir, una cosa que es exacta.
Cuando Dios quiere que seamos perfectos y cabales, nos está queriendo decir que Él desea que nosotros estemos completos, que seamos personas maduras, y personas en su justo término, en su justa medida, sin que nos falte ni nos sobre nada, ¿vale? Y para cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, como dice Santiago, Dios lo hace mediante las pruebas. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y a su vez la paciencia tiene que tener su obra completa en nuestras vidas. Como decía, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de la pandemia, de todas estas pruebas que aún todavía estamos pasando, ¿verdad? Pues sin duda una de las cosas que Dios ha querido tratar con nosotros es enseñarnos a tener paciencia, enseñarnos a saber esperar y confiar en Él. Amén. Así que es por medio de las pruebas, es por medio de las dificultades que Dios va obrando en nuestro carácter para producir en nosotros esa paciencia y para producir en nosotros el que alcancemos esa madurez, el que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Amén. Gloria a Dios. Dios no desperdicia nada. Amén. Esta es una frase que me gusta porque es verdad, nosotros muchas veces desperdiciamos muchas cosas, pero Dios no desperdicia nada. Y todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón. Tiene una razón, como dice también allá en el libro de Romanos, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios tiene un propósito, Dios tiene una razón en todo lo que ocurre, en todo lo que pasa en nuestra vida, y gran parte de esa razón, de ese propósito, es ayudarnos a crecer en nuestra fe, ayudarnos a madurar en nuestro carácter, como estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos que la vida de José, ¿verdad? Este personaje es del Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, estuvo llena de experiencias oscuras y difíciles, ¿no? Todos conocemos en general la vida de José, la hemos leído en la Biblia, hemos visto incluso películas, series, muchas cosas, un personaje bastante famoso. Como sabemos, su vida estuvo llena de experiencias muy complicadas, muy oscuras y muy difíciles. Y sin embargo vemos que el resultado final fue un resultado realmente sorprendente. Esto es como esas películas que parece que va a suceder una cosa y al final hay un giro inesperado y al final te sorprende porque no te lo esperas. Pues igual ocurrió un poco en la vida de José. Amén. Y su ejemplo está escrito en la palabra, Dios nos lo ha dejado a nosotros, ¿verdad? Porque puede ayudarnos, puede ser de gran ayuda para enseñarnos a cómo enfrentar los problemas, los desafíos de la vida. Amén. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy pendientes de la vida de José y de las lecciones que podemos extraer de su vida, de cómo enfrentar los problemas o las circunstancias que vengan a nuestras vidas. Porque realmente lo que importa, hermanos, no es tanto las circunstancias por las que pasemos, sino cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Amén. Bien, pues vamos a ver entonces hoy la primera parte de este estudio, ¿verdad? Y en él vamos a ver cómo vencer la traición. Este es el primer desafío al que tuvo que hacer frente José. Cómo vencer la traición, ¿vale? Al introducirnos en la vida de José, al comenzar a ver un poco su vida, ¿verdad? Lo encontramos en el umbral mismo, en las puertas de la traición, en las puertas de ser traicionado. Y una traición que quizás es la que más duele, ¿verdad? Una traición que no viene de extraños, que no viene de otras personas desconocidas, sino que es una traición que todos sabemos que surgió ¿de dónde? Que surgió de su propia familia. Y esa es la traición que muchas veces es la más
la más dolorosa, ¿verdad? Y José fue traicionado por su propia familia. Suponemos, o se supone, ¿verdad?, que las familias debe de ser un lugar donde debe de haber calor, donde debe de haber amor, aceptación, seguridad. Eso es lo ideal y eso es lo que todos esperamos encontrar dentro de nuestras propias familias, ¿eh? Pero muchas veces, desgraciadamente, como todos sabemos, y muchos de nosotros lo hemos vivido por experiencia propia, nuestras propias familias se convierten muchas veces no en ese lugar de calor, de amor, de seguridad, sino se convierten en todo lo contrario, se convierten en un caldo de cultivo para la ira, para el resentimiento y también en muchas ocasiones incluso para la amargura. Y ese fue el caso de José, tal y como se nos describe en Génesis capítulo 37. Te invito a que tú puedas abrir tu Biblia ya en Génesis 37. No vamos a leer el capítulo entero, iremos viendo algunas cosas de algunos versículos, pero te animo a que sí tú puedas en tu casa tranquilamente leer este capítulo y repasar un poco las cosas que hoy vamos a ver, ¿vale? Así que vamos a empezar por Génesis capítulo 37, la historia de José y más concretamente en la historia de su familia, ¿vale? Y cómo estaba compuesta un poco esa familia. Vamos a echar un vistazo. Sabemos que el patriarca de la familia era Jacob, ¿vale? El patriarca Jacob. Y Jacob tuvo que aprender por su propia vida y por sus propias malas experiencias y malas decisiones, tuvo que aprender algo muy importante, que es quizás una primera lección que nosotros también tenemos que aprender o más bien recordar, ¿vale? Y él aprendió que en realidad se cosecha lo que se siembra. Amén, hermanos. Recuerda esto. Al final el hombre siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Como dice allá en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará, ¿vale? Y vemos a Jacob, cómo estaba compuesta un poco la familia de Jacob. Sabemos que él había tomado varias esposas, se casó primero con Lea, aunque él en realidad quien amaba era a Raquel, trabajó otros 7 años para conseguir a Raquel. Después también tuvo relaciones con las 2 criadas de sus esposas, tanto de Lea como de Raquel, y tuvo hijos con sus 2 esposas, primero con Lea, después con las criadas y por último también con Raquel. El caso es que al final Jacob tenía una familia realmente complicada, ¿vale? Era una familia mixta de 12 hijos. Tenía 2 esposas, 2 criadas también, que no eran sus esposas, sus concubinas. Había tenido hijos con todas, ¿vale? Y al final tenía esa familia mixta de 12 hijos, siendo todos ellos rivales entre sí y que intentaban ocupar un lugar especial delante de su padre, ¿vale? Yo también vengo de una familia un tanto complicada, una familia mixta, puedo entender más o menos lo que es eso y las experiencias dolorosas a las que eso también te conduce o te lleva, ¿no? Y de alguna manera pues también puedo hablar por mi propia experiencia, ¿vale? Ya de por sí la cosa era difícil por las circunstancias que acabamos de ver, pero además los problemas se intensificaban, se hacían aún más complicadas por las preferencias de Jacob, ¿vale? Por un lado, Jacob tenía preferencia por Raquel, que como decimos, la Biblia nos enseña que era la mujer por la que él realmente amaba. Tenía preferencia por una de sus esposas. Y eso le llevó también a tener preferencia por los hijos que había tenido con esta esposa, con Raquel, que sabemos que eran 2 y que además los tuvo ya en su vejez, porque Raquel, sabéis que era estéril,
hasta que después pues pudo ya por fin dar hijos, dar a luz, y tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Así que Jacob tenía una esposa preferida, que era Raquel, y tenía 2 hijos preferidos, José y Benjamín, ¿vale? ¿Y esto qué provocó? Pues creó una fricción, ¿vale? Creó una tensión grande dentro de la familia, porque estos 2 hijos fueron de alguna manera elevados a una posición especial dentro de la casa. Y eso a su vez, ¿qué provocó? Pues que ese favoritismo de Jacob hacia estos hijos provocó también que a su vez estos fueran desechados por los demás hermanos, ¿vale? Así que vemos que la familia, quizás a muchos os pueda sonar, pero esta familia de Jacob estaba llena de riñas, llena de engaños y llena de intereses personales, ¿vale? Y en Génesis 37, como os decía, se nos describen 3 puntos potenciales donde la cosa podía estallar en cualquier momento, ¿vale? 3 puntos de potencial, vamos a decir, combustión o explosión, de que la situación pudiera explotar en cualquier momento en la familia. Por un lado, en el versículo 2, ¿verdad?, se nos dice que Jacob usó a José para espiar a los hermanos mayores, ¿vale? Jacob usaba a José para espiar a los hermanos mayores, ¿vale? Y para decirles, ¿verdad?, para usarlo a él para que él fuera un poco el chivato de la familia y le contara a su padre las cosas que sus hermanos hacían mal, ¿vale? Este es un primer punto muy importante de esa posible combustión, explosión en esa situación, ¿no?, tremendamente tensa, de tensión. Por otro lado, en el versículo 3 leemos otro punto importante que creó todavía más tensión a la situación ya de por sí complicada. Y es que Jacob demuestra el favoritismo que tiene por José regalándole una túnica especial, esa famosa túnica de colores o una prenda de colores que su padre le regaló a José, ¿vale? No sabemos muy bien cómo era exactamente esa túnica, pero sí parece ser que el hecho de que fuera de distintos colores era algo poco habitual, ¿no? Y le hacía un poco diferente a sus hermanos, que llevaban túnicas sencillas, y la túnica de distintos colores era algo propio de la gente de cierta posición o cierto nivel social. Así que la túnica de colores que el padre le había regalado distinguía a José de sus hermanos y era una señal de ese favoritismo que el padre tenía sobre su hijo, ¿vale? Y por otro lado vemos que Jacob estaba alimentando la rivalidad entre los hermanos, ¿vale? Pero que esa rivalidad después los hermanos no la canalizan hacia su padre, en contra de su padre, sino que la canalizan en contra de ¿quién? En contra de su hermano José, ¿vale? Así que vemos una familia complicada, una familia difícil y una familia donde había varios puntos de tensión, de fricción y varios puntos que podían hacer que aquella situación pudiera estallar en cualquier momento, ¿vale? Así que vemos que fue la falta de sabiduría y la falta de obediencia de Jacob lo que había formado esta familia llena de resentimiento y de odio, ¿vale? Por eso os decía que vamos a ver cómo Jacob se cumple esa palabra de que lo que el hombre siembra, eso acaba recogiendo, ¿vale? Y eso nos habla también a nosotros, especialmente a los hombres y a los padres, de nuestra responsabilidad, hermanos, a la hora de saber cómo criar a nuestros hijos y cómo tenemos que formar nuestra familia y qué ambiente es el que vamos a crear en esa familia y especialmente también entre los distintos hermanos, ¿vale? Bueno, en medio de esa situación, ¿verdad?, vemos que José tiene unos sueños, ¿vale? Tiene unos sueños
por medio de los cuales se predice su futura ascensión a la grandeza. Y se le ve a él en una posición por encima de sus hermanos e incluso por encima de su padre. Acuérdate que en ese momento José es joven, la palabra nos dice que tiene 17 años, ¿vale? Aún una persona muy, muy joven, y él cuando tiene estos sueños, ¿verdad?, las cosas propias de la juventud, en lugar de considerar la importancia de estos sueños y de tratar de procurar entenderlos, ¿qué hace José? José va, se lo cuenta a sus hermanos, se lo cuenta a su padre y en definitiva hace alarde de esos sueños delante de su propia familia, incluso delante de sus propios hermanos que ya de por sí lo odiaban por ser el favorito de su padre, ¿vale? Así que vemos que aquí José también comete 3 errores de juicio, 3 errores propios de la juventud, propios de la inmadurez, y 3 errores que tenemos también nosotros que aprender para no cometerlos de la misma forma, de la misma manera. Por un lado fue irreflexivo, porque no reconoció, no reflexionó, no reconoció la situación problemática que ya había, que ya existía en su familia, ¿vale? Por otro lado fue también insensible, porque no consideró tampoco el impacto que tendrían sus acciones en los miembros de su familia, especialmente en sus hermanos. Y por último, un poco resumiendo todo lo demás, fue inmaduro. No se detuvo a pensar en el dolor que causarían sus actos, ¿vale? Así que, como vemos, fue irreflexivo, insensible e inmaduro. Aunque era cierto que un día él iba a ejercer dominio sobre sus hermanos, ¿vale?, él primero tenía que estar preparado para ejercer, hermanos, esa responsabilidad del liderazgo. Dios le había dado unos sueños, él iba a ser un líder, un gran líder, ¿vale? Pero antes de poder ejercer esa responsabilidad del liderazgo, porque el liderazgo siempre conlleva consigo una gran responsabilidad, no podemos olvidar esto nunca, hermanos, él tenía que estar preparado y aún no estaba preparado, ¿vale? Aún no estaba preparado para ejercer la responsabilidad del liderazgo. ¿Cómo vendría esa preparación? Como te decía antes, como leímos al principio con las palabras de Santiago, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, tenemos que ser probados. Y José iba a ser probado, ¿vale? Y esa preparación que él necesitaba para ser un líder conforme al corazón, conforme al propósito de Dios, él la iba a aprender y nosotros también la vamos a aprender siempre, desempeñando el papel de siervo. Amén. Es decir, que para prepararnos para ser buenos líderes, para ejercer la responsabilidad del liderazgo, tenemos que aprender primero a desempeñar el papel de siervo. Y eso es lo que el Señor le iba a enseñar a José. Y eso es también, hermanos, lo que el Señor quiere enseñarnos a todos nosotros. Antes de ser líderes, tenemos que ser primero siervos. Tenemos que pasar por la escuela de la servidumbre, hermanos. Para todo creyente, en todo tiempo, en todo lugar, en todas las épocas, que quiera ejercer el liderazgo, la pregunta siempre es esta. ¿Estás usando tu posición para tus propios intereses o estás dejando que Dios te utilice en ella? Amén. Quiero que medites, que reflexiones un poco en esa pregunta. ¿Estás usando tu posición para ti mismo, para tus propios intereses, o estás dejando que Dios te use en la posición donde Dios te ha puesto para bendecir a otros y para cumplir los planes y los propósitos de Dios? Amén. Esa es la pregunta que tenemos que responder. José, ya lo hemos dicho, era todavía muy joven, cometió muchos errores y tenía que desarrollar el carácter de un líder. Pero eso solo lo iba a conseguir por medio de las lecciones y la experiencia, siempre la experiencia, no es algo teórico.
es algo práctico, por eso Dios nos lleva a esas experiencias, a esos problemas, a esos desafíos de la vida, como hemos dicho, para madurar, para aprender a desarrollar el carácter de un líder, para aprender primero a ser un verdadero siervo. Amén. Si seguimos leyendo en Génesis capítulo 37, los versículos del 12 al 27, vemos cómo Jacob envía a José a vigilar a sus hermanos, ¿vale? Y estos hermanos, cuando ven venir a José, lógicamente, ¿qué pasa? Se molestan por su presencia, porque como hemos dicho, él era el favorito y él era el que Jacob usaba para que le contase todas las malas acciones, todas las fechorías que hacían los hermanos mayores, ¿vale? Y cuando ellos lo ven venir ya desde lejos, ¿vale? Ya empiezan a maquinar cómo hacerle daño. Vemos que ese amor, que tiene que ser lo natural o que debería de ser lo natural entre hermanos, se convierte, se sustituye por el odio, se sustituye por la ira, hasta el punto, hermanos, de que ellos piensan llegar incluso al asesinato, ¿vale? Llegan incluso, sus pensamientos en matar a su hermano José. Y eso nos recuerda también un poco la historia de Abel y de Caín y esos problemas que hay siempre desde entonces entre los propios hermanos. Y ese ataque se produce en varias etapas, ¿vale? Si vamos leyendo, primero ellos toman su túnica, porque la túnica, como os decía, simbolizaba para ellos el resentimiento, el favoritismo de su padre, y ellos lo canalizan en contra de José, no en contra de su padre, y lo canalizan o lo visualizan a través de esa prenda, de la túnica, que representa un poco el odio, el resentimiento que ellos sentían hacia José. Lo arrojan en un pozo, en una cisterna, para quitarlo de su vista, y ahí se cumple un poco ese refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Y ese corazón de los hermanos había llegado hasta tal punto de endurecerse que mientras lo echan en esa cisterna, en ese pozo que estaba vacío, se sientan a comer tranquilamente sin preocuparle lo que le pasaba a su hermano, ¿vale? Y por último, hay un intento del hermano mayor, de Rubén, de que no lo matasen, porque él se sentía un poco que él iba a tener que dar cuenta después de José, iba a tener que dar cuenta a su padre, ¿vale? Pero al final no le hacen caso a Rubén, ¿vale? Pero habían pensado matarle, pero después lo piensan mejor y dicen, bueno, si le matamos no vamos a sacar ningún beneficio en esto, ¿vale? Así que dicen, bueno, pues para poder sacar un beneficio, en vez de matarlo, vamos a venderlo como esclavo, ¿verdad? Y todos sabemos lo que pasó y cómo lo vendieron como esclavo a una compañía de ismaelitas que a su vez después lo llevaron a Egipto, ¿vale? Este hecho de lo que los hermanos hicieron con José, vemos que ya causa un dolor inmediato a la familia. Por un lado, Rubén, el hermano mayor que os decía, se lamenta por él y se lamenta por no haber tenido el valor suficiente para haber evitado lo que había sucedido. Él podía haberlo evitado, él tenía que haber cuidado de su hermano porque era el mayor y no lo hizo, le faltó valor para hacerlo. Por otro lado, los hermanos, cuando vuelven al padre, sabemos que siempre el pecado, ¿qué pasa? Produce ¿qué? Más pecado. Y ese pecado que habían cometido ellos ahora les lleva ¿a qué? Les lleva a tener que mentir a su padre. Le mienten a su padre, pero eso no quita, ¿vale? Porque siempre durante toda su vida tuvieron que vivir con ese sentimiento de culpa por lo que habían hecho. Y así es como, hermanos, vemos que funciona el pecado. Va a más y nos produce una culpa, un desasosiego que nunca nos vamos a poder quitar hasta que no restauremos, hasta que no nos arrepintamos de ese pecado, ¿vale? Y por otro lado, en Jacob, en el padre, ¿vale? Es engañado por sus hijos, ¿vale?
como él había engañado muchas veces anteriormente, por eso te decía que se cosecha lo que se siembre, y experimenta un dolor que no admitía consuelo. El dolor de Jacob no podía ser consolado por la pérdida de su hijo, ¿vale? Pero fijaros cómo, y esto es muy importante, cómo Jacob siembra lo que había cosechado a lo largo de su vida. Fijaros cómo él había engañado a su padre, acuérdate de Isaac, de cómo obtuvo la bendición de su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú, ¿vale? Y acuérdate de cómo Jacob y con su madre Rebeca usaron un cabrito, mataron un cabrito y cogieron la piel y todo eso y le guisaron a Isaac, que ya el hombre no podía ver, estaba casi ciego. Lo usaron para engañar a Isaac, para engañar a su padre. Pero fíjate que ahora los hermanos de José, cuando quieren engañar a su padre y decirle que a su hermano, a José, lo había matado una bestia, ¿cuál es el animal que usan? ¿Cuál es el animal que usan, que matan para coger la sangre y engañar a su padre? Bueno, te lo dejo ahí, no te lo voy a decir para que lo busques y veas cómo lo que se cosecha, lo que se siembra. De la misma manera que Jacob engañó, ahora es engañado por sus propios hijos, ¿vale? El resultado final de la amargura de esta familia vemos que José, como decimos, pues fue vendido como esclavo, ¿vale? Pero aunque él fue vendido como esclavo, si nos fijamos, él es el que estaba en la mejor posición de todos. Es el que estaba en la mejor posición de todos. Porque aunque era esclavo, estaba justo donde Dios quería que estuviese. ¿Para qué? Para aprender las lecciones que Dios quería enseñarle. El mejor lugar, aunque nos pueda parecer lo contrario, hermanos, es estar donde Dios quiere que estemos, donde Él quiere enseñarnos las lecciones que Él quiere que nosotros aprendamos para madurar, para que seamos perfectos y cabales, para aprender a ser líderes, para aprender a ser siervos primero, estar donde Dios quiere que estemos, ver las cosas con los ojos de Dios, eso nos va a ayudar, porque si aunque sea un lugar desagradable, pero es donde Dios quiere que estemos, entonces ahí ese es el mejor lugar, porque ahí es donde vamos a aprender, ahí es donde vamos a madurar, ahí es donde vamos a ir creciendo, hermanos. Y vamos a aprender las lecciones. José iba a aprender las lecciones que un día lo iban a convertir en un gran líder y le permitirían superar la traición de sus propios hermanos. ¿Cómo vencer la traición? Tenemos que aprender estas lecciones, hermanos. Quiero dejarte, para terminar esta primera parte, con un versículo que está en el Salmo 76:10. Un versículo muy interesante y un poco extraño, ¿vale? Dice el Salmo 76:10: ciertamente la ira del hombre te alabará. Un poco raro, ¿no? Parece una contradicción. Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo es eso que la ira del hombre te alabará? Si además la Biblia nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, que no es agradable a Dios. ¿Cómo la ira del hombre puede alabar a Dios? Te lo dejo ahí también para que reflexiones o medites un poco, pero para que lo entiendas un poco mejor, vemos cómo Dios toma la maldad de los hombres, ¿vale? Y la usa para bien, y la usa para gloria. Dios iba a tomar la ira, la maldad de los hermanos de José y la iba a usar para bien de él, para bien de José y para la gloria de Dios, hermanos. Amén. Así que no te desanimes si alguna vez has sido traicionado o alguna vez has sufrido algo parecido a lo que sufrió José, porque Dios puede hacer que de ahí podamos aprender, podamos madurar y eso poder usarlo para la gloria de Dios. Amén. Hasta aquí, hermanos, esta primera lección. No sé si he ido un poco deprisa en algunas cosas que hemos
que hemos estado viendo. Espero que no. Seguiremos, no sé si por estos medios o ya presencialmente en la iglesia, pero sí me gustaría orar para terminar y pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas, que nos sirva ese ejemplo en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, y que sigamos aprendiendo próximamente a través de la vida de José y cómo superar los desafíos de la vida. Amén. Así que te invito a que ahí donde tú estés puedas acompañarme en esta oración. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, Padre. Gracias por haber podido compartir este estudio, esta lección con mis hermanos. Gracias por la propia enseñanza que yo saco para mi propia vida, Dios mío. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a aprender del ejemplo de José, cómo superar los desafíos de la vida, cómo, Dios mío, realmente superar esta traición que sucede en muchas ocasiones. Y te pido que tú nos enseñes, Señor, te damos a ver las cosas como tú las ves. Como decía Santiago, tener por sumo gozo cuando nos encontramos en pruebas, sabiendo que el resultado de esa prueba es la paciencia y que el propósito que tú tienes es que seamos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Ayúdanos, perdona nuestra inmadurez, Señor, perdona que muchas veces aún seamos muy inmaduros, Señor, en muchas cosas. Necesitamos aprender y aprender primeramente a tomar ese carácter de siervo, aprender a ser líderes siendo primero siervos, estando allí donde tú nos has puesto, Dios mío, para aprender esas lecciones y para que de esa ira del hombre, de esa maldad del hombre, aún así, Dios mío, eso te alabe, rebunde para tu gloria y para nuestro propio crecimiento, Señor. Te damos gracias y te pido que bendiga a todos mis hermanos y a todas las personas que puedan recibir esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues nos despedimos hasta aquí esta parte del estudio. Espero que haya sido de bendición y que pueda picarte un poco la curiosidad de seguir investigando y aprendiendo sobre la vida de José. Amén. Que el Señor os bendiga. Un saludo y que bendiga vuestros hogares, vuestras casas, vuestras familias y que Dios nos ayude a ser buenos padres, buenos esposos, esposas, madres, hijos, en general todo lo que Dios tiene para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, que el Señor os bendiga. Amén y amén.